saludo con afecto y cariño en este lunes 10 de noviembre, que celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Les doy la bienvenida a su Rincón del Diácono y vamos a meditar juntos la palabra de Dios. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Empezamos este libro con los primeros 7 versículos. Capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice: amen la justicia ustedes los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. El que se deja hallar por los que no, él se deja hallar por los que no dudan de él y se manifiesta a los que en él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la justicia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Esto es muy hermoso y muy importante, mis hermanos. Fíjense las primeras 3 palabras que dice. Dice, amen la justicia. ¿Qué significa amar la justicia? Bueno, el término justicia puede tener dos aceptaciones. Una, cuando dice amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra, pues sentimos que se está refiriendo a la justicia humana, que tienen que aplicar las leyes con justicia, que tienen que hacer siempre por el bien común. Pero también el término justicia, en términos bíblicos, se refiere a la santidad. Entonces, amen a la santidad y en realidad esas dos cosas se unen. Amando la santidad, amas el ser justo, el darle a cada quien lo que merece. Amar la santidad, lo que pasa es que a veces creemos que la santidad es pues como los santos de altar. Pero dice por ahí, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Esos santos que ahorita veneramos, porque los vemos en las alturas, fueron como nosotros. Si tuviera la vida de San Agustín, qué vida tan dilapadora llevó. Si tuviera la vida de cualquiera de los santos, tuvieron también sus tropezones. Y sin embargo fueron persistentes. Porque hicieron lo segundo que dice aquí, busquen al Señor. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquelo. El Señor te anda buscando, tienes que dejarte encontrar. Tienes que hacerte el encontradizo, como los discípulos de Maús iban caminando y Jesús iba caminando y se junta con ellos. Así va el Señor buscándote. Tienes que tener bien alerta tu corazón para identificarlo y tienes que cuidar tus pensamientos, porque dice los pensamientos perversos apartan de Dios. Cuando tú empiezas a pensar en lujuria, cuando tú empiezas a pensar, ves a una mujer y dices, ay, cómo quisiera llevármela a la cama, empiezas a echarle vuelta, ¿tú crees que Dios va a estar en tu mente en esos momentos? O sea, no es congruente, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Tienes que cuidar tus pensamientos, porque según lo que pensamos, genera sentimientos o emociones. Y esas emociones nos llevan a conductas. Y esas conductas se convierten en hábitos. Y los hábitos ya se convierten en una costumbre. Y cuando tú haces las cosas ya por hábito, qué bueno, a veces dices, yo voy a misa por costumbre o por hábito. Qué bueno que ya sea una buena costumbre. Y que esa costumbre vaya acompañada de la intención de encontrarte con Dios. Pero lo primero es hacer presencia en el templo. Porque a veces te acostumbras más a lo malo y no te das cuenta. Yo creo que ya les platiqué que alguna vez fui a unas exequias donde al final me pidieron que si podía bendecir el cuarto donde vivía el señor que murió. Y cuando entré sentí un mal olor, hasta me ardió la nariz y sentí horrible porque había excremento tirado en el suelo, había comida echada a perder, había ratas. Estaba muy descuidado ese lugar. Yo creo que por eso querían que lo bendijera, porque les daba culpa cómo tenían al Señor. Pero me llamó la atención que ellos entraron y no hicieron ningún gesto. En cambio yo, sentí. Seguramente cuando tú estás en tu casa y no haces el aseo y dices, no, mañana, y dices, ay, huele bien feo, pero ay, ando bien cansado mañana. Al tercer día dices, ay, qué bueno que ya no huele mal, ¿verdad? Pero más al rato hago el aseo y sigue oliendo mal, nomás que sabes que ya te acostumbraste. Te acostumbras al mal olor y ya no lo notas. Entonces cuando tú te acostumbras a los malos pensamientos, te salen ya con naturalidad y con fluidez porque ya se volvieron hábitos.
Tienes que tener cuidado lo que piensas. Cuida tus pensamientos. Tienes que ser más inteligente que el demonio. El demonio te pone estímulos para generar tus... A veces tú estás en la computadora y sin querer de repente te sale una página ahí medio rara. Pues es sin querer porque el demonio te la puso. Es como, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. Pero aquí más que buscar la inteligencia, tienes que buscar la sabiduría. Por eso dice aquí que la sabiduría no entra en los malvados. Dice, la sabiduría no entra en un alma malvada. Porque un alma malvada, muy inteligente, puede generar un plan perverso para hacer el mal. Porque eso es inteligencia humana. Pero un alma con sabiduría no va a hacer ese tipo de pensamientos porque sabe que lo ponen en contra de Dios. El alma no entra en el malvado. Tienes que tener cuidado de tus pensamientos porque eso genera hábitos. El Evangelio es de San Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 6. Es muy interesante porque aquí dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. O sea, las ocasiones de pecado hay. Dice el apóstol San Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te van a sobrar estímulos, te van a sobrar situaciones que te inviten al pecado. Eso no lo puedes evitar. Lo que tienes que evitar, dice, hay de aquel que las provoca. Es como ahorita les iba a poner el ejemplo de los malos pensamientos, pero aplica más aquí. Hay personas que dicen, ay, es que yo tengo un pecado porque he tenido malos pensamientos. Tener malos pensamientos no es pecado. Esos no los controla. Los pensamientos que llegan de repente, tú no los controlas. El chamuco te los pone. No es pecado tener malos pensamientos, pero es pecado consentir los malos pensamientos. Cuando te llega un mal pensamiento a tu mente y lo aceptas y empiezas a seguir pensando en eso, vas a caer en algún acto sexual prohibido. Pero si tú llega un mal pensamiento y lo desechas y dices, esto no es de Dios, y empiezas a pensar en algo positivo, empiezas a pensar o a hacer oración, entonces ya no es pecado porque ese pensamiento lo echaste fuera inmediatamente. Por eso dice, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero no los provoques. Hay de aquel que sea ocasión de pecado para los demás. Más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sobre la cabeza que ser ocasión de pecado para todas las demás. Por eso dice, tengan mucho cuidado. Eso en la primera parte del Evangelio habla de las ocasiones de pecado. En el segundo habla del perdón. ¿Se acuerdan que una vez Pedro le dije cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Porque aquí les dice Jesús, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a decirte que se arrepiente, perdónalo. Por eso Pedro quería quedar bien y dijo hasta 7 veces. Y ya Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Siempre. Pero siempre que veas un sincero arrepentimiento en él. Que realmente esté arrepentido, y esto lo vas a notar cuando empieza a cambiar sus acciones. Porque cuando te pide perdón porque te golpeó y después te sigue golpeando, pues entonces realmente no está arrepentido. El perdonar 70 veces 7 no significa que aguantes malos tratos. El perdonar a una persona no quiere decir que sigas estando con él aguantando los maltratos. Tú puedes decirle te perdono, pero ya no puedo estar contigo. Ya no puedo permitir que me sigas haciendo daño. Entonces eso es muy importante. Y para eso es necesario, siempre hago broma en la parroquia cuando viene este tema porque le digo, es algo difícil y se necesita algo que se escribe con 2 palabras. Empieza con F y termina con E. Y les digo yo, ¿cuál es eso? Y dicen fe. Les digo, qué buen conocimiento tienen, la fe. Por eso dice, los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque para poder perdonar 7 veces a un pelado que me ha ofendido, necesito realmente tener el corazón lleno de amor. Necesito tener fe en que las palabras de Jesús son ciertas. Y saber que el perdón no va a liberar al otro de la culpa, me va a liberar a mí del odio, del rencor y de los malos pensamientos y acciones. Por eso el Señor les contestó, no se trata de cantidad. Si tuvieran la fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecerá. No vas a andar ahí arrancando árboles de la tierra para que se planten en otro lado. Tienes que andar por ahí arrancando de tu corazón
el odio, el rencor, la envidia. Arráncalo y plántalo en otro lado para que tú quedes libre de todo eso que te obstruye. Entonces esto es bien importante y por eso en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es un don que Dios nos da gratuitamente y de esa misma manera se lo tenemos que dar a las demás personas. No para seguir aguantando malos tratos. El perdón, porque el odio y el rencor es un veneno que tú avientas hacia el otro, pero al que te mata es a ti, al que te hace daño es a ti. Por eso cuando el Señor te pide que perdones de corazón, te pide que ya no te hagas daño tú, teniendo ese odio, ese veneno que va corroyendo tu corazón y que va corroyendo tu alma. Sigamos juntos, mis hermanos, meditando día a día la palabra de Dios para aumentar nuestra fe, para hacerla más firme, para que el amor de Dios realmente dé verdaderos frutos en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sobre sus proyectos personales y profesionales y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.